Bienvenidos mis queridos nakamas, sean todos ustedes a un nuevo video de Tiger BM. Hoy les vamos a explicar, hoy les vamos a contar a detalle cómo saber hacer conexiones en el extranjero, en Europa, en Asia y sobre todo en Estados Unidos para evitar que tengas problemas, mi querido nakama. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Bien mis queridos otakus, el hecho de que tú viajes y tomes conexiones en la mayoría de los casos es imprescindible y no hay manera, simplemente lo tienes que hacer. Pero, ¿qué hago si es la primera vez que estoy viajando? ¿O qué voy a hacer si estoy muy nervioso o simplemente desconozco el proceso? Bien mi querido nakama, para eso hicimos este video, para explicarte a detalle, para que no te pierdas estos detallitos. Bien, lo primero que debes de hacer es revisar el estado de tu vuelo una vez que lo hayas comprado. Fíjate muy bien en las terminales a dónde vas a llegar y de dónde vas a salir dependiendo del destino. Supongamos que sales de Querétaro hacia Frankfurt con escala en Houston. En Querétaro solo hay una terminal y en Houston llegas a la terminal, supongamos a la C, y luego sales de la E. Y en Frankfurt llegas a la terminal 1 y listo, ya sales. Ok, te vamos a explicar todo el proceso. Hay otra recomendación que nosotros hacemos. Se recomienda tener tiempo suficiente para hacer las conexiones, al menos de 3 horas. En la ida, en el regreso ya no hay tanto problema porque en el regreso ya se hace el check-in desde el destino y sobre todo la revisión de migración cuando haces conexiones en Estados Unidos. La haces en el destino, pero si tienes que hacer otra conexión, supongamos viajas de Bruselas a Chicago, Chicago o Houston, Houston, México, en el primer lugar se va a hacer todo el proceso. Y después de ese proceso, el vuelo interno de los Estados Unidos o vuelos internos en Europa, ya no es necesario que pases por migración, simplemente te dejan en la sala de abordaje. Y en estas salas de abordaje les vamos a explicar algo muy claro. En todos los aeropuertos del mundo siempre hay unos que están muy bien conectados y otros no están muy bien conectados. Supongamos, en muchos aeropuertos de Asia, los de México, la verdad, tienen estos pasillitos que cuando tú llegas pasas por la parte de atrás o algunos de Estados Unidos, no en todos, para que llegues directo a migración. Hay algunos aeropuertos, sobre todo en Europa, que llegas a una sala, supongamos la 57, que es la misma sala donde salen otros pasajeros. Eso significa que debes de seguir los señalamientos donde diga claramente migración, para evitar que te pierdas. En los otros casos no va a haber ningún problema porque solito vas a llegar a migración. Bien, otra recomendación es de que llegues con tiempo y les vamos a dar aquí un ejemplo de cómo realizar un check-in por tu cuenta. En muchos aeropuertos ya se recomienda que tú ya tengas tu check-in que haces en el celular, como ya les mostramos en otros videos, mis queridos nakamas. Y aquí les vamos a poner un ejemplo muy claro de cómo hacer un self-check-in, un ejemplo de cuando estuvimos en Finlandia. Bien, mis otaku, les vamos a enseñar cómo se hace el check-in cuando es un self-check-in. El mejor ejemplo está aquí, fíjense, estamos aquí en Finnair, check-in en Bagdad, le damos check-in en Bagdad. Esperamos que cargue. Aquí te dice I have read and understood the good restrictions, o sea que no debes de llevar nada inflamable. Lo has entendido, lo he leído y entiendo, o sea, te debes de comportar como no como un silvestre, sino como una persona racional y consciente. Perfecto, debes de ingresar los 6 dígitos o los 13. Entonces last name, vamos a ponerle el mío, Vázquez. Nuestro código, recuerda que es de 6 dígitos, recuerda eso muy bien, el nuestro es este código. Le das Finnair would like to inform you, ok, tus derechos como pasajero. Ya habíamos hecho check-in, le das que sí, le vuelves a dar que sí, somos nosotros dos, mi esposa y yo. Y le das print back tags, print boarding passes, change, print, oh no, permiten. Carlos, permítame. Ok, aquí ya nos imprimió los tickets y estos tickets son los que debes de poner en tu maleta, aquí en esta parte.
para que tú lo documentes y así procedamos. Ahorita les enseñamos en dónde debes de dejar tu maleta. La maleta. Ahora vamos a empujarla. Hay que escanearlo. Donde pusimos las etiquetitas, estas etiquetitas se ponen aquí, los tickets. Una vez que esté listo, una vez que lo escaneas, ya viene aquí pegado. Le damos que sí y se va a empezar a mover. Fíjense solito. Y listo. Ahora sí, nos vemos, vaquero, hasta allá. Bien, después de todo esto, cada quien debe de hacer su proceso. Es un proceso normal que cada ser humano inmortal lo debe de hacer. Posteriormente pasamos a la zona de seguridad. Recuerda que todos los objetos líquidos pues no deben de exceder de cierto monto. Hay unas tiendas especiales, inclusive por internet, que puedes buscar qué tipo de, digamos, de líquido puedo llevar a bordo. No puedes llevar tampoco geles, no puedes llevar pues nada que sea peligroso tanto para ti como para los demás, y sobre todo evitar que te vayan a detener, mi querido Nakama. Después te diriges a tu sala de abordaje revisando sobre todo en las pantallas para que veas en qué sala vas a estar o en qué terminal. De hecho, siempre se recomienda que llegues a la terminal, supongamos a la terminal específica. Una aerolínea muy grande, supongamos con United, un aeropuerto muy grande en Houston o en Newark, en Nueva York, ya te dice exactamente en qué terminal vas a salir, porque tienen otras terminales que son exclusivas para, digamos, otros destinos. Si te dice que vas a salir para México en la terminal E, ya llegas directo a la terminal E. Si dice que vas hacia Chicago, la terminal C, vas hacia la terminal C. Si vas hacia Europa estando en Estados Unidos, o igual de Houston, revisa bien tu terminal, porque eso es súper importantísimo. Y bien, hay opciones diferentes dependiendo el vuelo que hayas tomado. ¿Esto qué quiere decir? Que depende del destino, pasas por migración en casi todos los casos, como les he explicado. Por eso te diriges siempre a migración. Supongamos, tomas un vuelo que vas a hacer conexión, supongamos, a Moscú y vuelas por Lufthansa, tienes que hacer conexión ya sea en Frankfurt o en München. Al hacer la conexión, te diriges hacia donde te diga migración, o en muchas ocasiones yo te recomiendo sigue a los demás, porque así no te vas a perder. Eso sí te lo garantizo, mi querido Nakama. Lo sigues, pasas por migración, te hacen las preguntas, también depende, no todos te hacen preguntas, y tú inclusive le puedes preguntar hacia dónde me dirijo para hacer las conexiones. Ok, en muchos aeropuertos tienes que pasar por una segunda revisión, en otros aeropuertos, aunque no tengas conexión, pasas por revisión. Supongamos en Israel, en Istambul, en países como Irak, en Irán, que tienen un poquito de mayor control de lo que se debería. Y hay otros países en los que simplemente ya pasaste por migración en tu país de origen, la salida de origen, y ya no es necesario. Eso es más común en Europa, entonces ya no te tienes que preocupar. Pero en algunos lugares y aeropuertos sí tienes que volver a hacer conexiones. Esto ya depende de cada país y las reglas, pues bueno, todas estas reglas van cambiando. Una vez que tú llegas a migración y pasas, dirígete hacia donde están los letreros de conexión, no hacia donde está tu equipaje, porque si sigues tu equipaje, pues vas a cometer el error. Hay muchas veces que los dos, esa señalética está muy junta, pero antes de llegar te vas a desviar. Siempre debes de prestar muchísima atención para evitar que te pierdas, porque también no todos los aeropuertos tienen buena señalética, y estos aeropuertos que tienen pasillos especiales llegas sin ningún problema. Pero hay otros, como en Estados Unidos, que ahí sí debes de seguir este camino, y por eso te vamos a explicar que en esta mayoría de países y no en Estados Unidos, porque todos los vuelos son diferentes y estas conexiones como en Estados Unidos. Bien, cuando vas a Europa, hacia Asia, supongamos yo voy hacia Tailandia y conecto vía Narita en Tokio. Es el mismo vuelo, es el mismo proceso. Yo salgo de México, llego a Narita, paso por migración y luego sigo las conexiones. De hecho, esos aeropuertos no son nada complicados. Hay aeropuertos muchísimo más grandes, por ejemplo el de Istambul. Tú llegas y de inmediato pasas por un proceso de control, por un caminito, y ahí tú sigues el camino en el cual, bueno,
¿Sigues o las maletas o vas a seguir la conexión? De verdad, mi querido Nakama, no te preocupes. Sin embargo, cuando vuelas a Estados Unidos, siempre debes de preguntar si debes de recoger tu maleta en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Porque en Estados Unidos la mayoría de las maletas se vuelven a revisar, hasta dice recheck, ya sea dependiendo con American Airlines, con Delta, con United, etc. Si yo viajo de México hacia Europa vía Estados Unidos, no debo de tomar la maleta. De cualquier forma, siempre pregunta en mostrador si debo de tomar mi maleta y volverla a dejar. ¿Qué significa tomar la maleta? Debes de dirigirte hacia las maletas después de pasar por este control migratorio y le preguntas a un oficial dónde debo dejar la maleta, como en el letrero que están viendo aquí. Y dependiendo la conexión en donde estén, sea United o American, lo van a hacer. En la mayoría de los casos no lo debes de hacer y en algunos otros casos sí. Supongamos si vuelas a Dallas con conexión hacia otro país, sí lo debes de hacer. Inclusive si tú viajas de Europa hacia México, igual con conexión en Estados Unidos o hacia otro país, ya sea México, Centroamérica, ahí sí, a fuerzas de Europa y de Asia, debes de tomar tu maleta, como viene aquí, tanto United como American. Sigue la señalética, lo dejas, nada más verifica que tu maleta la echen. Y todos estos tickets que te dan un ticketcito chiquito, que significa que es el número de tu ticket o de tu maleta. No lo extravíes, porque si en algún caso te extravía tu maleta, lo vas a necesitar y haremos otro boleto que hacer en este caso si se extravía la maleta. Entonces, mi querido Nakama, toma este tip y consejo que te doy. Realmente en los aeropuertos no es complicado el moverte. Les vamos a dar este ejemplo ahora cuando llegamos a Dinamarca proveniendo de Finlandia, para que vean que no es tan complicado. Aquí realmente no hay conexión, aquí simplemente tomar tu maleta y la salida. Siempre que estés en el aeropuerto, recuerda que debes de seguir los señalamientos primero hacia tu equipaje. Cuidado con estos letreros de Outdoor Smoking Area porque te puedes desviar. Ya después de que recojas tu equipaje, ahora sí ya vas a poder recoger o dirigirte más bien hacia los trenes. Ahí donde dice exit y en el idioma. Recuerda primero baggage claim, mi querido Nakama, baggage claim, no hagas caso a otras cosas. Y también, bueno, te van a venir en la pantalla todas las salidas, las gates, para cuando vayas a salir con alguna en específico y estés atento. Como vieron, mis queridos Nakamas, no es difícil, simplemente debes de salir y hay aeropuertos que de verdad en el piso te indica salida, 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 maleta, 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 conexiones, conexiones. Si se fijan, muchos de los letreros dicen transfer flights o connecting flights o connection flights. Cualquiera de estos tres está bien, no temas. Y si temes mucho, sigue a los demás. Y si te surgen dudas, escríbeme en los comentarios, por favor, para que yo te pueda resolver esas dudas. Hay un punto importantísimo que hay que considerar, supongamos en aeropuertos como en London, el Heathrow, o en Estados Unidos, en el de Houston, el de Atlanta, el de Chicago. Te debes de transportar por tren cuando tienes conexiones. Yo vengo de Bruselas a Chicago y tengo conexión hacia Houston o hacia México, a la terminal C, pero mi siguiente vuelo es en la terminal E. Yo llego a la terminal C, una vez que pasas migración y dejas la maleta, debes de seguir los letreros del tren. Hay un tren que te transporta entre las terminales de la A a la E. Entonces, simplemente sigues el letrero sin ningún problema, estás en la terminal C y nada más ubica la dirección hacia donde va. De cualquier forma, siempre hay personas que están ahí para asesorarte. Lo bueno de que cuando viajas te obliga a preguntar y a quitarte esta timidez que muchas veces tenemos porque no nos queda de otra. Ahí en el suelo te indica, supongamos, esta dirección viene de la A a la E y aquí viene de la E hacia la A. Entonces, si tú estás en la C y vas hacia la terminal E o hacia la A, ya sabes hacia qué dirección debes de tomar el tren. Pero hay aeropuertos cuyas conexiones son, más bien los aeropuertos son muchísimo más grandes y debes de caminar muchísimo. Presta toda atención, por eso las conexiones las recomendamos que las hagas con 3 horas
por si tienes algún problema en migración, por si hay cola en migración, por si no llegó tu maleta y la necesitas trasladar. Bien, te deseo la mejor de las suertes y cualquier cosa o situación puedes contactarme y yo estoy para ayudarte. Recuerda suscribirte a Viajando con Tiger, mi querido Nakama. Nos seguimos viendo en más videos. Ya se vienen más videos sobre Europa, nuestra experiencia, más videos de esto, qué pasa con las maletas, el episodio 50 de nuestro podcast y próximamente nuestra aventura por Egipto. Recuerda que la aventura siempre vale la pena, mi querido Nakama. Te mando un abrazo. Hasta siempre.